tutorial veremos resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos? Son los triángulos que tienen todos sus ángulos agudos, que también recibe el nombre de triángulo acutángulo, y los triángulos que tienen un ángulo obtuso, que se denominan triángulo obtusángulo. Cualquiera de estos tipos de triángulos se denominan oblicuángulos. Podemos decir que es cualquier triángulo que no sea rectángulo. ¿Qué es resolver un triángulo? Es, conociendo la medida de algunos de sus elementos, que serían los datos, encontrar los que faltan. Para poder resolver los datos que se tienen, ¿deben cumplir alguna condición? La respuesta es sí. Deben tener como mínimo 3 datos y por lo menos uno de ellos debe ser un lado. Para poder resolver los triángulos oblicuángulos vamos a utilizar el teorema del seno y el teorema del coseno que vamos a ver a continuación. El teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? El cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del ángulo que ellos forman. ¿Qué significa eso? Acá tenemos un triángulo y vamos a ponerle letra a los elementos. El vértice A, el vértice B, el vértice C, que a su vez le vamos a llamar A al ángulo que está en el vértice A, B al que está acá en el vértice B y C al que está en el C. Y ahora los lados no se ponen de cualquier manera. Ponemos el opuesto al lado A, o sea, este lado lo vamos a llamar A. Al opuesto del B, este lado, lo vamos a llamar B. Y al opuesto de C, lo vamos a llamar C. Siempre el opuesto. Y ahora vamos a escribir la fórmula. Dice, el cuadrado de un lado de un triángulo, o sea que vamos a tomar un lado, por ejemplo el A, y lo vamos a elevar al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. La suma del cuadrado de los otros dos, de B y de C, menos el doble del producto, por eso está el 2, del producto de dichos lados, de B por C, por el coseno del ángulo que ellos forman. B y C, ¿qué ángulo forman? Forman el ángulo A. Para cada lado vamos a tener una fórmula, o sea que vamos a tener 3 fórmulas. Para el lado B, que tenemos el cuadrado de B es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, de A y de C, menos el doble del producto de A por C por el coseno del ángulo formado por A y C. El ángulo formado por A y C es B. Y lo mismo para C. Veamos un ejemplo. Resuelve el siguiente triángulo. Tenemos el triángulo con datos, dos lados y un ángulo. Le ponemos letras. Y acá está el ángulo B, acá está el lado B, acá está el lado C y acá está el lado A. Entonces los datos que tenemos son el lado A, el lado C y el ángulo B. Y las incógnitas son el lado B y los ángulos A y C. Quiero calcular B, entonces voy a usar la fórmula donde tengo B despejado, B cuadrado. Reemplazo todos los datos, A vale 11, C 14, menos el doble de 14 por 11 por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. El ángulo de 63 grados que es el ángulo B. Se hace toda la operación que está en el segundo miembro, se obtiene este resultado y ahora solo queda despejar B pasando la raíz al segundo miembro y obteniendo el resultado correcto. Bueno, ahora he calculado B, pero me falta calcular los otros dos ángulos. Puedo seguir trabajando con el teorema del coseno, pero es más conveniente trabajar con el teorema del seno porque es más fácil su aplicación. Entonces, antes de calcular las dos incógnitas que faltan, o sea, los dos ángulos que faltan, vamos a ver el teorema del seno. Teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Otra vez tenemos el triángulo y las letras ubicadas como dijimos. El opuesto de A, el lado A, el opuesto del ángulo B, es B. ¿Qué dice el teorema? Que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. O sea que acá hay proporcionalidad, esta igualdad es una proporción. A sobre el seno del ángulo A es igual a B sobre el seno de B
y igual a C sobre el seno de C. Fíjense que tenemos dos igualdades. No se puede trabajar con las dos igualdades. Se trabaja con una sola igualdad. Así que puedo trabajar de acuerdo a los datos que tenga. Puedo trabajar con estas dos. O puedo trabajar con la segunda y la tercera. O puedo trabajar con la primera y la tercera. Tengo que elegir dos de estas razones porque no puedo trabajar con dos igualdades. No existe una ecuación con dos igualdades. Entonces ahora sí, seguimos con el ejercicio que veníamos resolviendo. Hemos calculado entonces con el teorema de coseno la longitud del lado B. Y nos falta calcular los dos ángulos. Vamos a utilizar entonces ahora sí el teorema del seno. ¿Cuál voy a usar? Voy a usar, fíjense que tengo como dato el ángulo B, así que dije que dependía de los datos que se tuviera, cómo se iba a elegir dos de estas razones. Y esto lo tengo que elegir porque tiene el dato del ángulo, el único ángulo que conozco. ¿Y cuál puedo elegir? Y cualquiera de las dos. Si elijo esta, voy a calcular A primero. Y si elijo esta, voy a calcular C. Lo único que sí o sí tengo que usar es esta. Y las otras dos, elijo cualquiera. Voy a elegir la primera y la segunda. Reemplazo los valores. El valor de A es 14. El seno de A es el que lo desconozco. El valor de B, que es el que se calculó, 13,31 sobre el seno de B, que es 63 grados. ¿Cómo se resuelven estas proporciones? Presten atención. Fíjense que acá está la incógnita. Entonces, se multiplica cruzado los dos valores conocidos, este por este, dividido el otro valor. Así se hace. Cruzado. Los dos conocidos, seno, no puedo hacer así porque incluiría la incógnita. Entonces, los dos que se conocen, 14 por el seno de 63 dividido 13,31. Se hace la operación y me queda el seno de A es 0,95. Despejando A con esto era arcoseno o seno a la menos 1 aparece en la calculadora de 0,95 y se encuentra el valor de A. 69 grados, 35 minutos, 9 segundos. Y ahora ya tenemos A. Y ahora me falta calcular C. Pero se sabe que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Así que si conozco dos de los ángulos, puedo calcular el ángulo que falta. La suma de los ángulos interiores me da 180. Entonces, reemplazo A y B, despejo C, hago la operación y me queda el valor de C. 47 grados, 24 minutos, 51 segundos. Bueno, seguramente alguien se hace la pregunta, ¿para resolver un triángulo se puede usar cualquiera de los teoremas? Para el primer cálculo que se realice no se puede usar cualquiera de los teoremas. ¿Cuál voy a usar? Va a depender de los datos que se tengan. ¿Cuándo se puede utilizar el teorema del coseno? Nos fijamos los datos. Si los datos son dos lados y el ángulo comprendido o el ángulo que esos dos lados forman, entonces puedo usar el teorema del coseno. O si tengo como dato los tres lados. En cualquier otra situación se usa el teorema del seno. Veamos un problema. Tenemos dos barcos, se acercan a un faro, uno está a 2.700 metros, el otro a 2.200. Si el ángulo que forman las dos direcciones de los barcos al faro es 130 grados, ¿a qué distancia se hallan los barcos uno del otro? Tengo la situación como dato dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, así que puedo usar el teorema del coseno. Le pongo letras. Eso se lo ponen ustedes y debo calcular cuánto vale A, la distancia entre los dos barcos. Así que uso esta fórmula del teorema del coseno. Reemplazo los valores, se hace la operación. Ojo acá, el coseno de 130 grados es un número negativo, entonces lo puse entre paréntesis y este menos con este menos me va a quedar más. La operación, esa suma, me da 19.733.200 y ahora tengo que sacar
aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros para obtener el valor de A. Ahí se obtiene A, que es la distancia entre los dos barcos. Es de 4.442,2 metros. Bueno, el problema lo único que pide es la distancia. Entonces no tenemos que calcular otra cosa. No tengo que calcular todo en un problema. Debo ver qué es lo que me piden y si lo puedo obtener directamente, ahí termina la resolución del problema. Veamos otro ejemplo. Resuelve el siguiente triángulo y aquí tengo como dato todos los lados. Le pongo letras. Escribo los datos son los lados y las incógnitas son los ángulos. Bueno, voy a tener que usar, como dije, el teorema de coseno porque tengo los tres lados como dato. Y puedo calcular cualquiera de los ángulos, el A, el B o el C. Y puedo elegir cualquiera de las tres fórmulas del teorema del coseno. Voy a elegir calcular el ángulo B. Vuelvo a repetir, puedo elegir cualquiera. Como elijo calcular el ángulo B, tengo que usar la fórmula donde está el coseno de B. Reemplazo los valores, hago las operaciones. Ahora, los términos que están sumando pasan restando, hago la operación y el menos 1000 que está multiplicando pasa dividiendo. Resolvemos y se obtiene 0,769. Y ahora tengo que despejar B. Entonces aplico arco coseno. Arco coseno de 0,769 es el valor de B. Y ahí obtengo cuánto mide B. 39 grados, 44 minutos, 9 segundos. Y ahora, ¿cómo sigo? Puedo hacer lo mismo que hice recién, usando otra de las fórmulas, la que tiene el ángulo A o la que tiene el ángulo C, pero es más fácil aplicar el teorema del seno. O sea, empiezo, sí o sí tengo que empezar con el teorema del coseno. Pero una vez que ya tengo algunas incógnitas calculadas, entonces puedo seguir con el teorema del seno, que es más fácil de aplicar. Voy a utilizar las dos primeras y voy a calcular el ángulo A. Reemplazo A por 20, B por 16 y el ángulo B que se ha calculado recién. Entonces otra vez, para resolver esta proporción, esto es una proporción, se multiplican los extremos, se llama, y se divide por 16. Se hace toda la operación, me queda que el seno del ángulo A mide 0,852, aplicando arco coseno a ambos miembros, me queda el valor de A. Y ahora teniendo dos ángulos, aplico la propiedad que la suma de los ángulos interiores de un triángulo mide 180. Reemplazo A y B, lo sumé estos dos y pasé restando e hice la resta y me quedó que C vale 81 grados, 35 minutos, 3 segundos. Veamos este otro ejemplo. ¿Qué se tiene acá? ¿Están las condiciones del teorema del coseno? No tengo los tres lados ni dos lados y el ángulo que ella forma. Voy a tener que empezar primero poniendo las letras, escribir los datos, las incógnitas. Entonces, como dije, el teorema del coseno no lo puedo aplicar, así que voy a aplicar el teorema del seno. Fíjense, en este caso, tengo el valor de A, del ángulo A, el valor del ángulo B y el valor del lado C. En cada razón tengo un dato. Entonces, cualquiera de dos que tome, voy a tener dos incógnitas. Y siempre para poder resolver, debo tener una sola incógnita. Entonces, veo si no puedo encontrar, con los datos conocidos, tengo el ángulo A y el ángulo B. Si con los datos conocidos no puedo encontrar, antes de aplicar el seno, otro dato. Y siempre que tengamos dos ángulos, puedo encontrar el tercer ángulo, con la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Reemplazo y se obtiene el valor de C, que vale 54. Entonces ahora tengo de estas dos, acá tengo los dos datos, tengo C y tengo el ángulo C, así que tengo que usar esta. ¿Y cuál voy a usar? ¿Esta con la primera o esta con la segunda? Cualquiera. Voy a usar los dos. Primero con la primera voy a calcular el lado A y después con la segunda y voy a calcular
el lado B. Reemplazo la fórmula y acá ¿cómo resolvemos? Siempre multiplicamos cruzado los datos conocidos. Así que acá el 10 por el seno de 79 dividido el seno de 54. Hacemos la operación y se obtiene el valor de A. Lo mismo hacemos ahora tomando la segunda y la tercera razón. Reemplazamos los datos, multiplicamos cruzado los datos conocidos, 10 por el seno de 47 dividido el seno de 54 y se obtiene el valor de B. Bueno, hasta aquí el tutorial de resolución de triángulos oblicuángulos.